Bueno, ya es momento de presentar a nuestro primer invitado. Se trata del vicegobernador Antonio Marocco. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Un placer tenerlo esta noche. Hola, Mónica. Muchas gracias por la invitación. También hoy en un día especial para los salteños, el día de Güemes, el día del nacimiento del general Güemes, que es lo que deberíamos celebrar siempre, ¿no? Y bien atareado viendo cómo en la provincia se hacen muchas cosas y se dan respuestas a situaciones, entendiendo que hemos pasado una pandemia, que hemos pasado que todavía no terminó un tema de la guerra, que hemos pasado un problema de la economía nacional muy complicado, que tuvimos incendios después de casi 100 años y una sequía que en los últimos 50 años no se daba. Y acá estamos. Y acá estamos dando respuesta, trabajando, y en eso quiero enfáticamente resaltar lo que estuvo ocurriendo en el norte y las decisiones tomadas por el gobernador de la provincia con el tema del decreto de centrar donde debe centrarse frente a situaciones que parecen abusivas, ¿no? Y que se expresan como abusivas. El tema de la energía, hay que rescatar el texto de ese decreto, sus implicancias y sus consecuencias. Obviamente que es oportuno, pero esto lo pasan los tartagalenses y la gente del norte todos los años. Y también tenemos una empresa que durante estos años, aún en la gestión del gobernador, tampoco fue sancionada en su justa medida. Bueno, ahora modificamos eso, el tema de las sanciones vino a acompañar el tema del decreto, pero al decreto hay que prestarle atención por las cuestiones que señala. Señala en principio una situación climática que muchas veces la gente dice, che, hay que cuidar el ambiente, no hay que hacer este tipo de cosas, y no presta atención hasta que ocurre esto. Cuando uno habla, o hablábamos cuando jóvenes, de la ecología y del ambiente y de lo que pasaba, yo me acuerdo un histórico documento del general Perón después de una cumbre en el año 1972, que vos lo lees ahora y parece que lo dijo en el año 72 y estamos viviendo esas consecuencias. Y esto lo quiero rescatar. ¿Por qué? Porque esto es la síntesis de este decreto. Dice y habla de eso. No hemos cuidado el ambiente, no se hicieron las inversiones que se tenían que hacer por parte de la empresa, fue la peor situación climática en los últimos 15 años, y tras eso aparecieron los incendios. Estamos trabajando, el gobernador con su equipo y quien acompaña esto, en tema de la elaboración de un decreto, a ver si mañana o pasado va a estar en vigencia. ¿Sobre qué? Que es el tema de la emergencia agropecuaria, porque estas consecuencias también se ven ahí. Pero parece que vivimos en emergencia, ¿no? En emergencia económica vivimos hace cuántos años y eso no subsana la situación en sí. Es que ¿Qué hace para un gobierno declarar una emergencia? Pero es que no se trabaja en consecuencia de la emergencia. A ver, ¿por qué podemos decir que la emergencia y este decreto? Porque se estuvo trabajando en eso. Porque el problema del agua, el problema del agua, bien claro está que hoy uno puede decir realmente con certeza casi de lo que puede ocurrir con el sistema de lluvias, con el sistema de agua, y no se ha previsto. Y no se han previsto. Tenemos un dique Tilluro que estaba para 60 años y cuántos años de vida tiene sin hacerle el mantenimiento correspondiente. O sea, tenemos muchas falencias que se detectan cuando ocurre una situación de emergencia. Pero el dique Tilluro, ¿quiere que le recuerde el discurso del senador Héctor Hugo Heredia en el año 1973 con el tema del dique Tilluro? ¿De dónde es ese senador? Del departamento de San Martín. Ah, bien. Del año 74. 74. ¿Y qué decía en ese entonces? Y en ese entonces decía que o se hacía la obra que se debía hacer y no la que se planeaba y que se hizo. Este es el problema.
y alguien que visualizaba, y era un gobierno peronista, gobernado el doctor Ragone. A ver, bueno, no, pero no, a no, lo que yo voy, no Marocco, es que si no de tenemos eso. sequía, Pareciera, si no tenemos falta de luz, no advertimos esas situaciones como gobierno. Y no lo digo por este gobierno, digo por todos los gobiernos sí, que han ido evidentemente. transitando y que siempre actúan sobre la coyuntura. Bueno, pero este gobierno hizo esto que estamos viviendo hoy. Y decimos qué. Y decimos que esta es la situación climática que hemos vivido. Y decimos que no se hicieron las inversiones y mandó a hacer las inversiones. Y mandó a hacer una auditoría sobre lo que le está pasando a los usuarios y a la empresa. Y entonces, es decir, para decírtelo en criollo, se tomó el toro por las astas. En buena hora que así Bueno, sea. es que era hora. Es que era hora porque... Y hablando de tomar el toro por las astas, ¿qué va a hacer usted en el Senado con respecto al accidente que ocurrió este fin de semana con una camioneta que pertenecía al cuerpo legislativo y estaba en posesión de una fundación ligada al senador Ramos? He dado instrucciones al cuerpo de asesores y a la Secretaría del Senado a iniciar un sumario administrativo y a partir de ahí ya estamos trabajando en ese tema. ¿El sumario administrativo contra quién es? Hay un sumario administrativo, hay alguien que tiene un bien del Estado y que ha tenido un problema, entonces el sumario ¿Sería contra el senador? Va hacia eso, no hablamos de contra de nadie, hay un hecho público y nosotros trabajamos sobre eso. Y las consecuencias, la responsabilidad de los bienes públicos los tiene quienes lo usan. ¿Eso significaría que, por ejemplo, si el sumario transita por los cánones correspondientes y se detecta la culpabilidad de esa persona, debiera pagar los daños o Pero cómo por es? supuesto, la responsabilidad cae sobre él. Digamos, el senador Ramos ha explicado algo, claramente, en el sentido de que él era el usuario de la Pero manejaba camioneta. otra persona. Eso lo va a tener que explicar. Y si eso es así, la responsabilidad, como públicamente conocemos que es así, la responsabilidad le cabe La responsabilidad al senador sería Ramos. solo económica, entonces. Y es un daño patrimonial, la responsabilidad es económica. Marocco, usted es un hombre de la política y siempre me gusta hablar con usted porque nos remontamos a muchos años y lo cual trae colación a los hechos que vivimos, ¿no? ¿Qué le parece este panorama político que se ha desatado en los últimos días con frentes de personas con distinto perfil político como es Avancemos? Por otro lado, esta disyuntiva de si el gobernador y la intendenta logran tener ese binomio para las próximas elecciones, los condicionamientos que podría haber por parte de la propia intendenta para ser parte de ese frente en cuanto a otras candidaturas. ¿Qué le trae esto a colación? Mira, no es por esquivar tu pregunta ni para no dar una respuesta. Tengo un análisis político del tema, me siento profundamente un demócrata, no me gusta hablar de los demás porque son definiciones políticas que me exceden, ¿sí? Pero puedo decir que pareciera que existe una necesidad política de poder que todo vale, y la verdad que ese es el problema en el cual estamos incluidos. La verdad que eso es una representación del todo vale. Y yo creo que esto no es así. Hemos pasado en los 90 que todo valía, así no fue. Estamos pagando las consecuencias de ese todo vale. Y la verdad que creo que en la política no. Creo que en la política hay convicciones, hay compromisos, hay responsabilidades. Evidentemente eso no se está viendo. Bueno, evidentemente que no. Por eso, este es un análisis político. Pero ellos, bueno, qué sé yo, interpretan que ese es la expresión de su momento político, con lo cual yo no estoy de acuerdo absolutamente. He mantenido una línea de conducta por muchos años y uno cada vez que tienes que accionar ve la posibilidad de creer de que todos deberían ser de la misma forma, pero no son de la misma forma, evidentemente no son de la misma forma. Y en el marco de esta coherencia a la cual usted apela, ¿usted cree que se debiera repetir ese binomio Gustavo Sáenz, Betina Romero en una propuesta electoral? Creo que usted lo ha dicho alguna vez acá. Yo, la doctora Romero accedió en la municipalidad a un cargo compitiendo. Creo que debe volver a hacerlo. Yo creo que esta es la idea. Nadie te regala nada,
¿sí? En los espacios políticos, menos donde aparecen las miserias humanas. Pero digo, la doctora Romero tuvo una interna, la ganó y fue después acompañada por todo el sector para ser la intendente de la ciudad. ¿Qué pasó? Ahora, como no hay pasos, creo que se debe competir y se debe competir para lograr los cargos en la democracia. Estoy con la certeza de que la doctora Romero va a participar de una elección en el cargo que ella hoy tiene y creo que en el espacio al que pertenece, que es este frente político. Hoy el ministro de Gobierno planteaba y reafirmaba esta posibilidad que suena que Emiliano Durán sea el candidato también a intendente dentro de este frente, compitiendo con Betina Romero. Pero bienvenido, y está bueno eso. Acaba de ganar una elección en la capital como candidato a senador, y es bueno que compita. Si Emiliano, que es senador de la provincia, cree que él puede ser candidato a intendente y participa en este frente, está bueno que venga y que se pueda competir y que pueda competir con la doctora Romero. Está bueno esa. Mi idea es sobre competir, esa es la idea. Usted fue muy partidario de el frente que encolumnaba en su momento Cristina Kirchner, Alberto Fernández, y de allí surgió la figura de Emiliano Estrada. Hoy se lo ve Emiliano Estrada alejado de lo que es el oficialismo, que también lo llevó como candidato a diputado nacional. ¿De esto hace alusión usted cuando habla de que en la política todo vale? Exactamente. Creo que no vale. Yo soy una persona absolutamente distinta de eso. No todo vale, no todo vale. No se puede ser candidato a vicegobernador, que también fue una expresión de creer que sumar cuestiones que no se deben, ni siquiera se condicen a una expresión política, en ese momento, en el análisis que se hacía de la fórmula de Sergio Leavi con Emiliano Estrada, y después ser candidato del frente, que el gobernador de alguna manera impulsó para obtener 2 bancas a diputados nacionales, y hoy estar en un sector que está a las antípodas con el gobierno nacional y a las antípodas con el gobierno provincial. La verdad que no sé cómo son los análisis. Claro, la verdad cuesta entender. Llega el momento de que hay que hacer evaluaciones dentro del trabajo, de un equipo de trabajo, valga la redundancia, y bueno, y en un año electoral estimo que hay que ajustar muchas cuestiones. ¿Qué le está faltando a este gobierno para decir o cuál es la autocrítica que hace a la hora de hacer el balance? A ver, falencias se tienen en todos los lugares, uno va, a ver, es mucha la demanda frente a situaciones que hemos vivido y que las hemos graficado cuando hemos empezado a hablar. Y en esto también debo señalar la poca participación de la oposición en ayudar a cuestiones de Estado donde deberían haber estado más presentes. Cuando usted habla de esa falta de participación, ¿por dónde se puede canalizar? Porque por acá pasan los opositores y dicen a nosotros no nos llaman, a nosotros no nos escuchan, nosotros presentamos leyes y no las quieren aprobar. ¿Por dónde sería el canal de esa comunicación para lograrlo? Mire, si usted hace un análisis de las leyes que ha propuesto la oposición en la legislatura, por lo menos en el Senado, no pueden decir ese tipo de cosas. Hablo en especial de los diputados. Y los diputados tampoco pueden decir que sus buenas ideas y sus buenas acciones y sus buenos principios expresados en leyes también han pasado por el Senado y han sido aprobadas por el Senado. Pero en el conjunto de la expresión de lo que es un partido político o un dirigente político, en colaborar con ideas con el gobierno, no ha estado presente. Y mire que tenemos un gobernador muy especial, con mucha empatía, que habla con todo el mundo y demás, pero la verdad que no,
la oposición no estuvo a la altura de las circunstancias de los problemas que vivió estos 3 años de historia, que nos parecen cortos, pero fueron larguísimos por lo que nos tocó vivir. Y la verdad, que ahí se nota que hay más electoralismo que dirigencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que son figuras electorales, pero de poca monta, digamos, como dirigentes políticos. Lo mismo tiene para opinar con respecto a los legisladores nacionales, tanto diputados como senadores, que no estuvieron a la altura de la circunstancia en cuanto al acompañamiento de este gobierno. Mire, en muchas situaciones hemos pasado situaciones muy críticas con respecto a la expresión de los legisladores nacionales para acompañar a la provincia en algunas cuestiones. Te quiero abonar con esto. Nosotros, cuando implementamos el tema del Norte Grande, hemos querido trabajar muy a codo con los legisladores nacionales, no solamente los legisladores de Salta o la expresión que tenía yo dentro de lo que es el Norte Grande. Y la verdad que es un ausentismo. ¿Y no puede nombrar a un legislador que se haya sumado a eso? Sí, la verdad que, con la doctora Pamela Caletti hemos podido trabajar en algunas cuestiones. Bueno, pero ella es parte del equipo de trabajo. Con el diputado nacional Lucas Godoy también. Y con Verónica Calibe en algunas cuestiones estuve en comunicación y hablamos de algunas cuestiones que tenían que ver con la provincia, más allá de la mirada que podía tener ella o podía tener yo, o podíamos tener los legisladores. ¿Y de los senadores puede decir lo mismo? No, con el doctor Romero hemos hablado algunas cuestiones porque si hay, y con Sergio Leavi también y con Nora también, porque el Senado, cuando uno habla del Norte Grande, el Senado es muy importante. Los senadores son una expresión casi del 45% de la Cámara de Senadores los que pertenecen al Entonces ahí sí hubo acompañamiento. Sí, pero con los diputados también, en el sentido... Pero a ver, cuando quisimos con la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación avanzar con cuestiones de relaciones mucho más abiertas y demás. Ahí ya se complica porque se tocan los intereses de Buenos Aires. Y aparte, nunca se pasó por la cabeza ni de este vicegobernador ni de ninguno de los parlamentarios del Norte Grande querer reemplazar los senadores nacionales ni los diputados nacionales, sino hacer cosas conjuntas. Nosotros visibilizamos, por ejemplo, el tema del biocombustible. En el Senado, 70-0. 70-0 esa propuesta. Una ley hecha en el gobierno del doctor Néstor Kirchner, operada por el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, como jefe de gabinete y miembro informante de la actual vicepresidenta de la República. Y en diputados la cambiaron. Bueno, después salieron con los parches estos. Ahora estamos con decreto tras decreto de aumentar los cupos, de aumentar el cupo del biocombustible, aumentar lo que significa la proporción. Y eso frente a la inversión privada y a la inversión. La idea de la inversión en el biocombustible en este país fue casi a dólares de hoy, 6.000 millones de dólares. Antonio, me queda poquito tiempo. Se da la particularidad en Salta que el gobernador desdobló las elecciones, como se viene haciendo desde hace un tiempo. ¿Qué va a pasar en la elección nacional? ¿Lo ve al gobernador apoyando al proyecto nacional que pudiera presentar el oficialismo hoy o apoyando otro frente? Sería una buena pregunta para el gobernador, pero le hablo a usted como analista político, como esa visión que usted tiene de periodista y demás. Bueno, pero a ver, el gobernador de la provincia integró una fórmula presidencial con el actual ministro de Economía, Sergio Massa, que es uno de los candidatos. Bueno, con eso ya me contesta. Bueno, ahí está. O sea que nos hacemos kirchneristas. ¿Por qué? ¿Y por qué ese proyecto es kirchnerista?
Yo no le veo kirchnerista. Mire, yo soy peronista. He trabajado con Néstor Kirchner, nunca en un cargo, gracias a Dios. Pero... ¿Por qué dice gracias a Dios? Porque la verdad que hay algunas cosas que uno comparte y que no. Y hubiese sido un funcionario nacional, supongamos, que hacer como lo que hice algunas veces. No estoy de acuerdo, renuncio y me voy. Seguro que no hubiera ni aceptado el cargo. Y no le acepté un cargo, la verdad, porque sabía que terminaba. ¿Y de qué era ese cargo? Me invitó a trabajar en lo que era el viejo CONFER, el Consejo Federal de Radiodifusión, por mi profesión, por lo que yo he impulsado mucho la nueva ley de medios, no la que se terminó sancionando, pero sí donde hay muchas cosas que hemos trabajado. ¿Cómo se hace para decirle a esa gente que tiene tanto poder que no? Y le dije que no. ¿Cree que en la dirigencia política hay gente que dicen que no cuando le ofrecen un cargo aún no tengan las condiciones para llevarlo adelante? No, yo creo que dicen que sí. Antonio Marocco, muchísimas gracias. Vamos a tener oportunidad de charlar este año, que va a ser un año bastante álgido. Bueno, sí, con todo gusto. Siempre me gusta venir porque expreso lo que realmente siento. Gracias por su tiempo. Hacemos una pausa, ya volvemos.